Putin dejó en evidencia a los demócratas. El mandatario ruso cuenta con evidencia tajante de que el triunfo de Joe Biden en 2020 fue producto de un colosal robo electoral fraguado por Donald Trump, con la idea de allanar el camino a la campaña antirrusa otanista. Los que en su momento acusaron a Rusia de interferir en las elecciones estadounidenses hoy tienen que enfrentar una verdad incómoda. La verdadera intervención en los comicios de 2020 vino de los propios demócratas. Con la excusa de una amenaza rusa, los del Partido Azul orquestaron una narrativa de agresión con la que sembraron la semilla del conflicto en Ucrania, mientras Washington, con su típico fervor moralista, avivaba las llamas de la confrontación. Europa, como siempre, seguía el juego, sin prever el desastre económico y político que se desataría. Pero claro, nadie parece querer asumir las consecuencias de haber colocado al mundo al borde del abismo. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Vladimir Putin lo ha revelado en las últimas horas. En 2020, se fraguó un megafraude electoral en la potencia del norte, con el que se le arrebató el triunfo a Donald Trump. Una trampa comicial que llevó a Joe Biden a la presidencia. El objetivo: activar el conflicto antirruso en el flanco oriental europeo. Esta acusación no es nueva, pero la contundencia con la que Putin ha reafirmado su postura ha sacudido nuevamente el debate internacional. En su más reciente declaración, el presidente ruso se alineó con Trump al señalar que si el exmandatario estadounidense hubiera sido reelegido en 2020, la crisis en Ucrania posiblemente nunca habría estallado. Esta afirmación, cargada de acusaciones y verdades incómodas, abre una nueva perspectiva sobre la confrontación bélica en Ucrania, sugiriendo que no solo fue un conflicto aislado, sino que parte de una estrategia geopolítica más amplia, orquestada desde Washington. La intervención de Rusia en Ucrania, que comenzó con la anexión de Crimea en 2014 y se intensificó con la invasión de 2022, no fue solo un acto de expansión territorial. Para Putin, este conflicto es también una respuesta a lo que él ve como una provocación sistemática por parte de la administración demócrata de Estados Unidos, que ha venido alimentando desde hace años una narrativa antirrusa. El Kremlin ha sostenido que Washington, junto con la OTAN y la Unión Europea, ha buscado minar la influencia de Rusia en su propio patio trasero, mientras se erige como el líder de una cruzada moral contra el régimen de Putin, presentándolo como el principal villano de la política global. En este contexto, la intervención de Rusia en Ucrania se presenta como una consecuencia directa de la política exterior de la Casa Blanca, que ha alimentado a Europa en una campaña militar y económica sin precedentes contra Moscú. Putin, fiel a su estilo, ha sido claro al señalar que la narrativa antirrusa, impulsada por los demócratas, fue el caldo de cultivo para que el conflicto ucraniano tomara forma. Desde el mismo momento en que Trump asumió el poder en 2016, los demócratas y los medios de comunicación afines comenzaron a acusar a Rusia de interferir en las elecciones estadounidenses. Aquello desató un periodo de gran desconfianza y hostilidad. En la visión de Putin, esto no fue un simple malentendido o un error diplomático. Fue parte de una campaña más amplia para demonizar a Rusia, una estrategia que preparó el terreno para que él considerara un golpe de Estado electoral en 2020. El mandatario ruso expresó: "No puedo dejar de estar de acuerdo con Trump en que, si él fuera presidente, la crisis que estalló en Ucrania en 2022 posiblemente nunca habría ocurrido. Por tanto, la alegación de que las elecciones de 2020 fueron robadas no es una teoría conspirativa infundada, según Putin. Son más bien
un hecho palpable de que ha sido ignorado o minimizado por los medios de comunicación occidentales. Si bien el fraude electoral en sí mismo sigue siendo un tema altamente controvertido en Estados Unidos, Putin y Trump coinciden en la idea de que el presidente Joe Biden no llegó al poder por voluntad popular. El demócrata llegó al despacho oval mediante un proceso manipulado por intereses que querían activar el conflicto en Ucrania. La administración de Biden, según Putin, ha sido un catalizador para la escalada de tensiones en Europa del Este. Un desarrollo que ha tenido efectos devastadores no solo para Ucrania, sino para toda la estabilidad económica y geopolítica global. El hecho de que Rusia haya hecho avances significativos en su capacidad militar, como lo demuestran sus desarrollos en tecnología armamentista, tiene un contexto crucial en esta ecuación. En el ámbito de la defensa, Putin ha invertido de manera constante en la modernización de las Fuerzas Armadas rusas. Esto le ha permitido mantener su posición de poder frente a una OTAN ampliada y más agresiva. Las nuevas armas nucleares y no nucleares de Rusia, como los misiles hipersónicos y la tecnología de guerra electrónica, no son solo una demostración de poder, sino una respuesta a lo que el Kremlin considera una amenaza existencial proveniente del oeste. Es cierto que la conflagración en Ucrania ha agotado recursos de Rusia, pero, al mismo tiempo, ha permitido a Putin reforzar su alianza con otros actores geopolíticos no alineados con Occidente, como China, Irán y países del Medio Oriente. Esta coalición que el Kremlin ha cultivado en los últimos años refuerza la idea de que Rusia no está aislada tal como Washington y Bruselas intentan presentar. Para Putin, la era Trump fue una de oportunidades perdidas. El presidente ruso ha sido explícito al declarar que si Trump hubiera ganado en 2020, la situación geopolítica habría sido radicalmente diferente. El afán de los demócratas por alimentar la narrativa de la amenaza rusa no habría tenido el mismo impacto. Trump, a diferencia de Biden, nunca mostró un interés en prolongar la guerra en Ucrania. El exmandatario incluso dejó claro en varias ocasiones que no veía ningún motivo para que Estados Unidos se involucrara en un conflicto lejano que, en su opinión, solo beneficiaba a los intereses de Europa y la OTAN. Además, Trump expresó en diversas entrevistas que la postura de Volodymyr Zelensky y su apoyo a la intervención militar en el Donbass era equivocada. El entonces presidente de Ucrania, según Trump, debería haber evitado el conflicto en lugar de alimentarlo. Es importante destacar que durante su presidencia, Trump adoptó una política exterior que se distanció de la intervención militar en conflictos extranjeros, aunque algunos de sus aliados republicanos y miembros de su administración abogaban por un enfoque más agresivo. El mismo Trump expresó en varias ocasiones que la intervención en Ucrania era un error estratégico. En sus propias palabras, el líder republicano manifestó que la situación en Ucrania era un desastre y que el conflicto nunca debería haber alcanzado el nivel que alcanzó bajo la administración de Biden. La administración demócrata eligió una postura belicista, activando una guerra económica y militar en la frontera oriental de Europa sin considerar las consecuencias. El desenlace de esta política no se hizo esperar. Desde el inicio de la operación especial rusa en el este de Ucrania, en 2022, las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos a Rusia no solo fracasaron en frenar el avance militar, sino que también provocaron un colapso económico en los países occidentales. La inflación alcanzó niveles récord en muchas economías europeas, especialmente en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, que vieron cómo sus estándares de vida se desplomaban. El precio de la energía se disparó, provocando una crisis energética sin precedentes en la región, mientras los países se desindustrializaban y los mercados laborales se hundían. La dependencia de Europa de las importaciones de gas ruso había sido ignorada por los líderes europeos, que apostaron por un modelo energético que ha resultado ser inviable sin la cooperación de Moscú. La economía global, en general,
También experimentó una desaceleración con un estancamiento del PIB en varias de las economías más desarrolladas del mundo. El futuro de Ucrania, bajo esta óptica, parece sombrío. La nación se encuentra atrapada en un conflicto que no solo está destrozando su territorio, sino que también ha colocado en jaque la estabilidad de toda Europa. La intervención de los aliados occidentales, lejos de resolver la crisis, ha prolongado el sufrimiento de la población ucraniana y ha exacerbado las tensiones entre las grandes potencias nucleares. Putin ha dejado claro que la guerra en Ucrania es solo una parte de un juego geopolítico mucho mayor, uno que involucra no solo la lucha por la influencia en Europa del Este, sino que también el control de los recursos globales y el equilibrio de poder mundial. Lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania, sino la estabilidad del sistema internacional tal como lo conocemos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.